Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. No hay en la vida nada, no hay en la vida nada más cierto, más personal, más inevitable y más aterrador que la muerte. Hasta donde sabemos todo el mundo se muere. Afortunado o desafortunadamente la muerte es una certeza con la que tenemos que vivir. Sin embargo, y a pesar de ser tan cierta la muerte, pensamos muy poco en ella, pensamos muy poco en cómo nos queremos morir. Hacemos pocos planes para cuando llegue ese momento. Es casi un tabú poner el tema de conversación. Una de las razones, creo yo, es la influencia fuerte que tiene en nuestra cultura la religión católica. Por ejemplo, en el versículo Juan 10:18, Dios dice en la Biblia, haciendo referencia a la vida humana: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La vida y de paso la muerte, según el cristianismo, son un bien sagrado que no le pertenece a la voluntad individual. Es un bien sagrado absoluto. Esta visión penetra tan profundamente en nuestra cultura que tiene y baja los dichos populares y cotidianos. No llame a la muerte, le dicen a uno las mamás, porque nadie se muere en la víspera, agregarían las abuelas. Tal vez esta renuncia a enfrentar la muerte hizo que este comercial viejo se volviera tan inolvidable para tantas personas. Todos los días vengo a verlo. Sé que jamás se producirá el milagro. Lleva más de un año en estado de coma profundo. Me dicen que todo está controlado, que no le falta nada. Pero le falta todo. La vida. Me pregunto qué pensará él de todo esto. ¿Qué piensas? Pero si no pensamos en la muerte, en cambio sí pensamos mucho en cómo evitarla. Hay industrias enteras dedicadas a evitar la muerte. Está la industria y la práctica médica que en ocasiones llevan al extremo el sufrimiento y la defensa de la vida. Está la cultura del cuerpo y del buen vivir. Hay incluso una industria para ocultar el paso del tiempo, el indicador de que la muerte está más cerca y luchar contra el envejecimiento. Sin embargo, esto tiene que cambiar. Es inevitable que cambie, y no solo porque la sociedad se vuelve cada vez menos apegada a la religión, porque tenemos unas leyes laicas que han abierto la puerta a formas distintas de definir el derecho a la vida y su dignidad. La pregunta sobre la muerte estará cada vez más presente porque cada vez más gente se muere de vieja. La muerte es cada vez un ritual más anunciado. La muerte no llega como antes, con la rapidez de una enfermedad epidémica, con una infección para la cual antes no había antibióticos. Ahora la muerte ya no sorprende a casi nadie. Que la ve venir, la mayoría de nosotros la veremos venir desde la cama de un hospital. Y esto hace que la discusión de la muerte se convierta en un ejercicio de salud pública y sobre todo en un ejercicio personal, en un ejercicio tal vez incluso familiar, sobre cómo cerrar la vida con un broche de oro. Aquí arranca Zona Franca. Entonces hoy no hablamos de la vida, sino hablemos de la muerte, y hablamos de la muerte por noticias recientes de desarrollos legales acerca de formas de terminar la vida que hay. Ahorita ya hablamos de eso. Voy a presentarles a mis invitados. Piedad Bolívar es abogada, especialista en derechos humanos, en derecho médico, da clases en el Rosario, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y hace parte del Consejo Directivo de la Fundación Derecho a Morir Dignamente. Piedad, ¿qué tal? Hola Daniel, ¿cómo estás? Vamos a hablar de la muerte. Vamos a hablar de la muerte y del derecho a morir con dignidad. Del fin de la vida, dicen otros. Lucas Correa también es abogado, es investigador de Desk Lab, que es, ¿qué exactamente, Lucas? Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Perfecto. ¿Y usted no dice muerte, sino fin de la vida? La muerte es instantánea, el fin de la vida son los últimos momentos, y es ahí donde protegemos los derechos humanos, el derecho a decidir, el derecho a la autonomía, la dignidad. A mí me gusta hablar del fin de la vida. El fin de la vida. Francisco Tamayo es filósofo, es publicista, es profesor en la Universidad Sergio Arboleda y es sobreviviente. Usted, Francisco, se define así también. Sí, yo creo que hay que comenzar a compartir una idea muy central para
todos, y es que la muerte es el nacimiento de la vida eterna. Así usted sea ateo o sea agnóstico, en el momento de morir, como me pasó a mí, se va a dar cuenta que hay una dimensión que supera profundamente todo lo que usted ha aprendido en este planeta. Y es cuando usted se encuentra consigo mismo, con sí mismo, mejor dicho. Y es muy, muy interesante ver ese proceso. Yo ya pasé por ahí. Yo tuve un infarto y tuve 3 paros cardíacos. Y salí de los 3 paros cardíacos que tuvieron un efecto en 40 horas. En menos de 40 horas tuve 3 paros cardíacos. El infarto fue muy grande y quiero comenzar a transformar el chip. Cuando pensemos en muerte, pensemos en nacimiento hacia una eternidad que existe y es para todos. No importa si usted es ateo o es agnóstico. Cuando pase por donde yo tuve que pasar hace 6 años, ya casi 7, me va a dar la razón. Y bueno, esta es una discusión que es chévere, que es profunda, que tiene de filosofía, tiene de derecho y tiene ahora de salud. Y la tenemos ahora porque justo ayer o anteayer el Ministerio de Salud sacó una nueva resolución ampliando un poco la carta de opciones para planear el final de la vida y se llama la Declaración de Voluntad Anticipada. Simplemente les voy a poner aquí lo que dijo Ricardo Luque, que es asesor del Ministerio de Salud en estos temas. Lo que está haciendo el documento o la legislación, la regulación sobre voluntades anticipadas es regular la ley Consuelo Davis Saavedra sobre cuidado paliativo y pretende o tiene el alcance de que las personas puedan manifestar su voluntad de manera anticipada a hacer unas instrucciones previas, esas instrucciones que tienen que ver con la forma como se administra el cuidado paliativo. La persona tiene derecho a aceptar o a rechazar tratamientos, pero también las voluntades anticipadas pueden establecer si la persona quiere morir en casa o no, si quiere que en su enfermedad se participe de algún tipo de investigación, es decir, cualquier tipo de instrucción previa que la persona quiera para el final de su vida puede ser contemplada en un documento de voluntad anticipada. Y entonces creo que esta discusión del documento de voluntad anticipada pone de relieve que aquí no estamos hablando solamente de una discusión acerca de la eutanasia, de que a uno lo puedan morir si queda en coma o tiene una enfermedad terminal. Aquí hay toda una discusión mucho más amplia acerca de cómo enfrentar esos momentos finales, el fin de la vida, cómo anticipar la inevitabilidad de la muerte. Bueno, efectivamente, como lo manifiesta el doctor Luque, con esta normatividad que se expidió esta semana, encontramos que se está desarrollando un mandato de la ley 1733 que se refiere a cuidados paliativos. Sí. Realmente esta reglamentación ya se había dado hace 2 años, en el año 2016, pero con esta resolución lo que pretende es dar una protección más clara con igualdad a los derechos a la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad de cada uno de los ciudadanos, que nos permite acceder a todos a esa posibilidad de yo tomar una decisión previamente sin tener que acudir a una escritura pública como única opción, que era como nos lo planteaba la normatividad inicialmente. Pero entonces, a ver, aquí, ¿y de qué estamos hablando? Y yo aquí como tratando de leer acerca de este tema, encuentro al menos 4 conceptos claves que tal vez serían acerca de los cuales podemos discutir esta noche, y son estos términos claves. Y entonces tengo el tema de la declaración de voluntad anticipada, que es un poco la noticia reciente, pero que habla acerca de otros conceptos que ya se habían desarrollado. Ahí está la caricatura de Matador, que se volvió, el caricaturista del tiempo, que se volvió, digamos, que una figura muy importante en este debate, porque su papá estuvo tratando de que le dieran, ¿cómo se dice, Lucas? Le aplicaran, de poder acceder a una ayuda efectiva para morir, a que un profesional de la medicina le ayudara a morir, es decir, a ejercer su derecho a la eutanasia activa. Y entonces, aquí hablamos de cuidados paliativos, que lo mencionó ahora Luque del Ministerio de Salud. Está el tema de la eutanasia activa, está la eutanasia pasiva y está el suicidio asistido. Entiendo yo que en Colombia la legislación actual permite
Devuélvela un segundito, por favor. Permite, los cuidados paliativos están reglamentados en una ley, la eutanasia activa está reglamentada por el Ministerio de Salud y por una sentencia de la Por Corte varias Constitucional, sentencias de la Corte. varias sentencias, al igual que la eutanasia pasiva, también por la Corte Constitucional y el Ministerio de Salud. Entonces tratemos un poco de desglosar estos términos, Lucas, para explicarle a la gente qué es lo que hay en Colombia actualmente. Bueno, habría que empezar por decir que en Colombia el derecho a morir dignamente o a morir con dignidad es un derecho fundamental que ha reconocido la Corte Constitucional desde el año de 1997. No es un derecho nuevo. Es un derecho además en donde el actor principal ha sido la Corte Constitucional. Sí. El Ministerio de Salud ha sido escasamente reactivo a las órdenes judiciales y el gran ausente ha sido el Congreso de la República, quien en cerca de 25 años escasamente ha expedido una sola ley que aborda única y exclusivamente los cuidados paliativos y bordea la eutanasia pasiva. Los cuidados paliativos son, como para definirlo de una manera sencilla, son una serie de cuidados médicos, psicológicos, acompañamiento espiritual, familiar, que lo que buscan es paliar los efectos negativos, el dolor, las secuelas de enfermedades graves, catastróficas, degenerativas, enfermedades terminales. Los cuidados paliativos no producen la muerte, tampoco evitan la muerte, simplemente buscan paliar el sufrimiento y el dolor. Esa es mi opinión, mi definición de cuidados paliativos. Cuando hablamos del derecho a morir dignamente y es el derecho a que el fin de la vida y la muerte suceda de acuerdo con nuestra voluntad, con nuestros deseos, se proteja la dignidad, se proteja el libre desarrollo de la personalidad, los ciudadanos colombianos tienen dos grandes derechos. El derecho a la eutanasia pasiva, que es básicamente desistir de tratamientos que han sido eficaces o que se consideran inocuos o que siendo aún eficaces e inocuos la persona decide no tratarse Por ejemplo. más. Por ejemplo, yo tengo una enfermedad terminal, cáncer, cualquiera que sea ese, y decido simplemente un día suspender la quimioterapia o la radioterapia. Lo que deriva del desistimiento de este tipo de tratamientos será la muerte. Pero el profesional de la medicina no causa la muerte llega de manera natural. Sí. Esa es la diferencia fundamental entre la eutanasia pasiva y la eutanasia activa. La eutanasia activa, en tercer lugar, es poder acceder a la ayuda médica efectiva para poner fin a la vida. Es decir, que un profesional de la medicina, esto es muy importante, solo los profesionales de la medicina, previo agotamiento de los requisitos de la resolución 1216, es decir, con la debida autorización de los comités que deben tener las IPS en el marco del sistema de salud, Y ahorita vamos para allá. presta una ayuda efectiva para morir. Por ejemplo, Yo tengo una enfermedad terminal, cualquiera que sea ella, hago mi solicitud de acceder a la muerte digna, la hago verbalmente, por escrito a mi médico tratante, estoy plenamente consciente, se evalúa mi historia clínica, el Comité Técnico Científico verifica que yo cumpla los requisitos que ha establecido la Corte Constitucional, que básicamente son 3, tener una enfermedad en estado terminal, en fase terminal, haber brindado el consentimiento de manera específica, libre, informada e inequívoca, pues estar en la capacidad de poder brindar ese consentimiento. Y una vez el comité ha verificado que yo cumplo con esos requisitos, se fija una fecha específica en la cual el médico concurrirá a suministrar una dosis una medicina en dosis letales que producirán la muerte. perfecto. Y entonces, Francisco, aquí a usted le preocupan cosas acerca de este Mire, marco legal y estas prácticas médicas aprobadas. La vida no puede seguir viéndose como un derecho, porque la vida en sí misma es un milagro. Le voy a dar un dato biológico, porque la biología nos ha enseñado ese concepto. Una eyaculación masculina humana tiene 300 millones de espermatozoides. Lo dicen los genetistas. Solamente un espermatozoide fecunda el óvulo. Cuando ese espermatozoide llega al óvulo, el óvulo se contrae y se cierra completamente. E impide el ingreso del resto de espermatozoides que alcanzan a ese óvulo después de esa carrera enorme dentro del útero de la mujer. Y hay muchas preguntas, ¿por qué solamente uno entra y cuando entra se cierra completamente el óvulo expulsando al resto de competidores en esa carrera por la vida? 2, como la sociedad se ha encargado paulatinamente de sacar a patadas a Dios del debate, cuando uno plantea un argumento como el que estoy compartiendo con ustedes, que es genético, la gente dice, yo no conocía eso, no sabía eso, no hay un espacio para la vida. La vida, si comenzamos a leerla como milagro, vamos a tener una situación muy favorable en términos prácticos, porque vamos a entender, por ejemplo, que la vida está muy por encima de cualquier derecho,
que la vida es sagrada, porque hay mucha gente que dice la Sí. vida es sagrada, pero defiende el aborto. La vida es sagrada, pero defiende la eutanasia activa, como bien lo dice, porque el tema paliativo yo lo comparto y digamos dentro de la resolución todo lo que tiene que ver con lo paliativo estoy completamente de acuerdo, porque en términos bioéticos hay una corriente que es el principialismo norteamericano que tiene autonomía, beneficencia, no maleficencia y libertad, y justicia distributiva, perdón. La autonomía está atada a la libertad, la beneficencia es que el tratamiento médico que se aplica a un paciente sea el más beneficioso para él, la no maleficencia tiene que ver exactamente con no hacerle daño, y digamos la justicia distributiva es la manera como el sistema de salud distribuye los recursos y regula ese factor tan importante. Pero y entonces su argumento es religioso. No, mi argumento va mucho más allá. Es una nueva concepción de la vida. La vida es milagro, la vida es regalo, la vida es don. Mire, ¿cuánta gente lucha por ser papá? Porque eso no es noticia, por ejemplo. ¿Cuánta gente lucha encarnizadamente años de años por poder concebir? ¿Cuánta gente, también es el otro ejemplo del final de la vida, como lo diría Lucas con tanta pues, honestidad? ¿Cuánta gente ha acompañado a sus moribundos hasta el final de una manera muy entrañable y muy tierna? Porque la eutanasia no es ternura. La vida es un milagro y la vida debe entenderse como un ejercicio también humano, donde nos dignifica profundamente a todos. Sí. Y creo que ese punto también debe ser noticia. Pero entonces déjeme, y yo le pongo, usted hablaba de la definición digamos que la aprobación de la eutanasia en el 97 en una sentencia, esta fue de Carlos Gaviria, entiendo, Sí. del ex magistrado de la Corte Constitucional, que en paz descanse. Digamos que lo que hace es remodular el concepto de dignidad vital, ¿no? Y incluye dentro de la dignidad de la vida el derecho a poder morir también. Y dice lo siguiente. El derecho fundamental a vivir en forma digna implica entonces el derecho a morir dignamente, pues condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia, cuando no lo desea y padece profundas aflicciones, equivale no solo a un trato cruel e inhumano, prohibido por la Carta, sino a una anulación de su dignidad y de su autonomía como sujeto moral. Entonces, mira, yo comparto contigo lo que estás manifestando con relación a que la vida es un milagro. Y en ese sentido tenemos que proteger la vida. Pero la vida la tenemos los seres humanos y los seres humanos tenemos derecho a vivir la vida con dignidad. En el momento en el que esa enfermedad nos está agobiando, ese tratamiento no tiene, es totalmente inane, no tiene ningún resultado en torno a una curación efectiva de mi enfermedad, cuando yo ya no estoy disfrutando mi vida por mí, yo no lo puedo tomar absolutamente por nadie más, por mi vida, por mi dignidad, son derechos personalísimos, y ahí es donde nos encontramos con lo que dice Carlos Gaviria. Tenemos que también aceptar que existe una posibilidad de morir con dignidad. Y morir con dignidad no es acudir a una eutanasia activa solamente, lo veníamos diciendo, es acudir a unos cuidados paliativos. Eso sí. Muchas personas están manifestando su deseo de acceder a una eutanasia, pero porque no han tenido la posibilidad de conocer, de acceder a los cuidados paliativos. correcto, estoy de Cuando acuerdo. nosotros no le estamos dando el apoyo psicológico, religioso, espiritual a esa gente, a estas personas, ellas se están sintiendo solas, se están sintiendo abandonadas. Cuando les ofrecemos otras posibilidades para dignificar su vida, pues estas personas están cambiando su forma de pensar. Pero eso no significa que el que quiere escoger como final de su vida en una eutanasia activa, pues también tenemos que proteger su derecho a la libre elección. Es una persona autónoma y precisamente esta resolución de voluntades anticipadas lo que nos está facilitando es la protección de los derechos de todos los seres humanos. El que quiera morir de determinada forma, yo no quiero morir en un hospital, yo quiero morir en mi casa. Para mí eso es dignidad. Eso está bien. Entonces eso yo lo puedo plasmar en un documento. Entonces no solamente estamos hablando de la eutanasia, estamos Sí. hablando de la dignidad de la vida que termina en la muerte. Y entonces, espérese, Francisco, déjeme
hablar un poquito más de la declaración de voluntad anticipada y qué puede incluir, ¿no? Y entonces, ¿qué tan detallada tiene que ser esta declaración? Tiene que suponer una cantidad, es decir, uno tiene que decir en su declaración, en caso de que yo tenga un accidente y quede en coma, me gustaría tal y tal cosa. En caso de que yo tenga muerte cerebral, me gustaría tal y tal cosa. En caso de que yo tenga un paro cardíaco, ¿cómo es ahí un poco en la práctica, Lucas? No, no tiene que ser tan truculento, ¿verdad? Yo voy a retomar. Pero tiene que ser detallado, o no, me vais a decir, pero es que la muerte es un poco truculenta, Es que tú algo que uno más le puedes teme. tener No, una ¿sabe qué? decisión especial, perdóname que te interrumpa, y es, por ejemplo, yo puedo pensar que soy un paciente renal, Ajá, estoy sí. pensando que voy a terminar en una diálisis, yo no me quiero someter a una diálisis. Entonces, en el momento en el cual mi organismo requiere una diálisis, no me lleven a diálisis. Ajá, El paciente diabético, en el momento que puede generar un pie diabético, se puede necrosar, hay que amputarlo. Yo quiero morir completica, yo no quiero que me amputen. Entonces son decisiones específicas, no estás definida solamente a cómo quiero morir. Son decisiones frente al manejo de las enfermedades a las cuales yo me puedo ir abocar. Es clave pensar que efectivamente, como dice Francisco, la vida sí es un milagro. Lo que es excepcional es la vida, y que la vida exista es excepcional, pero no es un milagro que yo esté obligado a vivir. Y la vida que se protege como derecho es una vida digna. Nadie está obligado a vivir una vida biológica solo por el hecho de existir. Entonces sí, es un milagro del que yo evidentemente puedo prescindir. Y para eso sirve el documento de voluntad anticipada. Entonces hay que tener dos escenarios. El escenario en el que yo puedo decidir, estoy consciente, capaz. No todas las enfermedades en fase terminal implican que yo no pueda decidir sobre mi tratamiento. En el caso de yo poder decidir, no necesito firmar un documento de voluntad anticipada. Pero ojo, es que yo nunca sé, no puedo estar siempre seguro de cuándo voy a perder mi capacidad de decisión. Pero no voy a morir. Voy a estar vivo, pero no voy a poder decidir. Y entonces es ahí donde el derecho a morir Yo siempre le digo, por dignamente- ejemplo, pero es como para que la cosa aterrice. Sí, entonces las posibilidades que plantea el documento de voluntad anticipada es que el derecho a morir dignamente lo que brinda es opciones de decidir en el fin de la vida. Si usted no desea que le ayuden a morir, si usted no desea prescindir de sus tratamientos, si usted no quiere acceder a los cuidados paliativos, no está obligado, así como ninguna mujer está obligada ni a quedar en embarazo ni a interrumpir voluntariamente el mismo. El documento de voluntad anticipada lo que le permite es tomar el control sobre el fin de la vida. Lo que le permite es saber que usted puede decidir, que tiene opciones y que esas opciones son además un derecho fundamental. Y entonces, ¿qué puede decir? No tiene necesariamente que aterrizar a decir, si me pasa esto, quieren que hago eso, si me pasa lo otro, quiero que hago lo otro. Tiene tres opciones. La opción de acceder a cuidados paliativos en caso de necesitarlo, la opción de prescindir de tratamientos que se consideran innecesarios, inocuos, que no van a producir ningún resultado, o la tercera, la eutanasia activa, y es decidir de manera anticipada que en caso de tener una enfermedad terminal, en caso de estar sometido a intensos sufrimientos, usted quiere que un médico le ayude a morir. ¿Qué necesita además del documento de voluntad anticipada? Y esto es muy importante. No basta firmar el documento y guardarlo en un cajón. Usted tiene que hablarlo con su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos, para que su voluntad sea pública y todos sepan usted qué decidió. Porque en el momento en el que pierda la capacidad de decidir y tenga el documento suscrito, como lo indica la nueva resolución y la anterior, la 1051 del 2016, estas personas van a ayudar a que su voluntad se haga. Entonces, si usted decidió anticipadamente que en caso de tener una enfermedad terminal, no tiene que decir cuál, de estar sometido a intensos sufrimientos, de no tener una expectativa de recuperación, sus familiares comiencen el trámite ante los médicos para que le ayuden a morir. Perfecto. Perdón, Me perdón. tengo que ir a la pausa. Nos queda tiempo cuando regresemos para hablar de cómo esto también es un tema de salud pública. Cada vez hay más personas que se van a enfrentar a una muerte calculada, una muerte tal vez dolorosa, y también cómo esto ataña a la práctica médica. Son los médicos quienes tienen que hacer todos estos derechos una realidad. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca esta noche hablando del fin de la vida o de la muerte que cada vez cogerá a más personas
ancianitud. Estas son las pirámides de hace más de 50 años, de hoy y del futuro, para que ustedes vean cómo este es un tema muy actual. Esta es la pirámide actual. Esta es de la población colombiana en el 2015 y entonces ahí ustedes pueden ver la gente mayor es la que está arriba y es la más poquita, es decir, de casi 100 años hay muy poquita gente, de 80 años hay todavía muy poquita gente. La mayoría de las personas actualmente tienen más o menos entre 20, 25, 30 años, que es donde está Popochita ahí, la pirámide poblacional. Los rosados son la proporción de la población femenina, lo azul la proporción de la población masculina según las edades. La base de la pirámide son las personas de 0 a 4 años, que como pueden ver ustedes ya en la actualidad son menos de los más jóvenes, ¿cierto? Ya la pirámide se empieza a cerrar abajo. Vamos al pasado, por favor. Esta era la pirámide poblacional en 1950. Esa es más una pirámide, de ahí sacó su nombre, porque antes la gente se moría más rápido y llegaban muy poquitos a viejos, básicamente porque no había buenos sistemas de salud, no había antibióticos, había más violencia, había más guerra, etcétera, etcétera. Tenían 10 hijos, claro, tenían muchos más hijos. Entonces ahí ustedes ven una base de la pirámide que es enorme, entre 0 y 4 años había mucha gente, muchos niños se morían, ¿no? En estas familias muy grandes la mortandad infantil era muy alta porque el Estado no tenía tan buenos servicios de salud como los tiene ahora. Y ahora les voy a mostrar la pirámide poblacional del futuro y por eso digo que la muerte es un tema del futuro. La pirámide poblacional va a dejar de ser una pirámide, va a haber cada vez menos gente joven y más gente vieja. Es decir, va a haber mucha gente en edades donde hay enfermedades crónicas, donde la muerte y la enfermedad y la planeación para el final de la vida es más pertinente y donde la decisión individual, ¿cierto? La voluntad de morirse se vuelve un tema de salud pública. Y un tema que debe empezar a discutir la sociedad. Mire, hay que repensar todo. Ahorita hay tercera edad. Hay que comenzar a pensar en segunda juventud, tercera juventud, porque hay que activar el cerebro. Acá hay una epidemia mundial que se llama Alzheimer. Y el que niegue eso, pues no está enterado de lo que está sucediendo en salud pública. Colombia, por ejemplo, el presupuesto de salud pública tiene un 50% destinado a 2 enfermedades, que es diabetes y todo el problema cardiovascular. Es lo primero que tengo que decir. Lo segundo, el 73% de la población colombiana es menor de 45 años. Sí. Tenemos una gran ventaja. Como aprendimos en esta elección. No, y además como paciente cardíaco crónico que soy yo, me he tenido que meter muchos libros de medicina y de salud pública porque eso es una bomba de tiempo. Tenemos que alimentarnos mejor en Colombia. Tenemos que ser muy conscientes de las dietas, porque hay una cantidad de dinero que se podría aprovechar en planes, en favor y en beneficio de la tercera edad y segunda juventud. Francisco, pero la muerte sigue siendo ineludible, digamos. Claro, pero usted debe llegar muy bien a la muerte para morir de un paro cardíaco. Y no tiene que tener 90 años para morir. Pero llegue bien. Hay que acordarse de esto, y es que la vejez no es igual a muerte y los jóvenes también se mueren. Claro. Y también acceden al derecho a la muerte digna. Mi infarto lo tuve menos de 40 años, yo era menor de 40. Precisamente es una de las bondades de esta resolución, y es que nos permite, desde cuando estamos jóvenes, desde cuando estamos conscientes, desde cuando estamos en uso pleno de nuestras capacidades, anticiparnos a esas decisiones en el momento en el que no sabemos cuándo va a llegar la muerte. Sí. Y ese es el elemento clave del derecho a morir dignamente, es que usted pueda tomar el control, pensarlo, porque es que pensamos que tenemos mucho tiempo hasta que es demasiado tarde. No, y pero entonces, espérese, entonces Francisco, usted estuvo prácticamente, la vio negra, como se dice. Pues fíjese que no vi túnel, pero sí estuve al otro lado y me devolvieron, porque tampoco el ingreso es cuando usted quiera arriba. Pero entonces esa experiencia de estar tan cerca de la muerte, ¿por qué hace que usted crea hoy que se debe reducir el poder de su decisión individual sobre qué hacer en esos momentos? No, frente a ese punto sí estoy completamente de acuerdo en relación a la pregunta. No se debe disminuir el tema de mi libertad a la hora de escoger la forma como me deben cuidar en el momento de morir. Eso no, porque es la autonomía y en eso estoy de acuerdo como principio. Y digamos, dentro de la resolución hay elementos muy importantes como lo paliativo. Tenemos que introducir en el trato normal de los colombianos el concepto de ética del cuidado. No se tiene ética del cuidado en la legalidad en general en Colombia. Y eso es muy complicado.
La ética del cuidado tiene que comenzar a ser parte del debate público, porque nos evita una cantidad de circunstancias difíciles que estamos viviendo como sociedad. Y eso debemos, por favor, invitarlo desde la academia. La ética del cuidado. La ética del cuidado no tiene género, no tiene raza, no tiene religión. Es el ser humano como milagro. Y eso es importantísimo. Lo segundo, el tema de la autonomía es muy importante, porque es el tema de la libertad individual. Y ahí usted, independientemente de su fe o de su creencia, debe respetar a la persona. Sí. Es tan profunda la libertad que ni siquiera Dios se mete en su libertad. Dios se la dio a usted. O sea, entonces usted está de acuerdo en principio con la eutanasia, pero no es un promotor de acudir a ella. Yo no estoy de acuerdo con la eutanasia, estoy de acuerdo con los cuidados paliativos y con la ética del cuidado. Eso sí, y totalmente de acuerdo. Pero está bien que usted quiera eso para usted. Es decir, ¿por qué no puedo yo pero querer ¿qué para le mí digo? la O sea, eutanasia por activa? eso le digo, si usted escoge libremente eso, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está planteando, pero lo respeto porque es su libertad. Pero es No puedo precisamente hacer el nada. abanico de posibilidades que nos dan a los seres humanos, que nos dan a los ciudadanos en No, Colombia, y de hecho afortunadamente. en este punto del debate sí me gustaría decir lo siguiente. El que quiera escoger ese tipo de salida desde su libertad y su propia individualidad, pues hombre, esa es su decisión y ningún ser humano puede impedírselo. Y entonces hablemos y volvamos a la decisión un poco que desencadena esta discusión en Colombia, es la de la Corte Constitucional en el 97. Y entonces, esto es bonito de dónde sale un poco la decisión que habla del derecho a morir dignamente. Y sale de una demanda que se puso a uno de los artículos del Código Penal, que era el artículo de homicidio por piedad. Y era un artículo, o es un artículo en el Código Penal que dice que el que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos incurrirá en prisión de 6 meses a 3 años. Y esto obviamente significaba que los médicos no podían ayudar legalmente a la gente que estaba bajo intenso dolor, bajo intenso sufrimiento y que se iba a morir porque tenía una enfermedad terminal, porque podía terminar en la no cárcel. pudieron hacerlo hasta el 2016, porque el gran fallo de esta sentencia fue que la Corte Constitucional simplemente dejó en la más absoluta desprotección a los profesionales de la medicina, quienes durante más de 10 años no pudieron Y efectuar entonces, eutanasia Pero, legalmente vuelve a traer y entonces perdóname. la decisión de la Corte ahí fue declarar exequible ese artículo, el artículo del homicidio por piedad, pero lo que dice con la advertencia de que en el caso de los enfermos terminales en que concurra la voluntad libre, no podrá derivarse responsabilidad para el médico. Y luego dicen, exhortamos al Congreso de la República para que en el tiempo más breve posible regule el tema de la muerte digna. Y entonces, aquí es importante aclarar algo cuando hablas de la exequibilidad de la norma. ¿Qué significa eso? Que el homicidio por piedad sigue siendo delito en Colombia. Sí. Solamente cuando se cumplen las condiciones que nos está presentando la sentencia. Y como ahora la misma Corte le dijo al Ministerio, mire, regúleme esto, que el Congreso nunca lo hizo, entonces, para que eso sea lícito en Colombia, tenemos que acudir al protocolo establecido por el Ministerio. O sea, si uno ayuda a morir a un familiar, digamos, administrándole una dosis de calmantes, estás incurriendo en un homicidio por piedad. que tiene cárcel es más, igual. lo puede hacer un médico, y si no lo está haciendo en las condiciones, a través de un comité, a través de una institución, como lo está estableciendo la Corte, el Ministerio de Justicia, ese profesional de la salud podrá ser investigado y podrá ser sancionado. Además, la misma norma dice que el ministerio se encargará de hacer el seguimiento a cada una de estas situaciones. Pero entonces, aquí Lucas, dice la Corte en el 97, hace casi 20 años, exhortamos al Congreso a actuar al respecto, ¿y qué pasa? Eso no ha pasado, hasta que en el 2014, con la sentencia del magistrado Vargas, la sentencia 970, vuelve el tema de la muerte digna a la Corte. ¿Cómo vuelve? A través de una acción de tutela. Y en ese proceso en donde la persona finalmente fallece, antes de obtener justicia por parte de la Corte Constitucional, lo que la Corte logra evidenciar es las enormes trabas burocráticas y administrativas que existían en su momento y que aún siguen existiendo, en menor medida, pero siguen existiendo para poder acceder a este derecho. Es decir, el derecho que había sido reconocido por la Corte Constitucional en el 97 era un derecho de papel.
Y fue hasta tanto la sentencia del 2014, con la posterior regulación del Ministerio de Salud, en donde se reguló el procedimiento que debe suceder, como bien lo dices tú, en el marco del sistema de salud, en el marco de la IPS, no en ningún otro lugar, no en la casa, no en un médico particular, no en un consultorio privado. Perdón, en donde debe suceder. puede ser en su casa, pero Producto del producto de la procedimiento. atención domiciliaria Entonces, en esa institución. La sentencia del 2014, la 970, es la que detona la nueva regulación que se ve obligado a expedir el Ministerio de Salud, en donde se busca proteger el procedimiento y se busca proteger el derecho de los ciudadanos a morir dignamente, pero también el derecho que tienen los médicos a estar protegidos, porque Claro. ningún médico está obligado Hacerlo. a practicar el procedimiento. Pueden objetar de conciencia. Personalmente, o sea, yo médico puedo decir no desarrollo el procedimiento. Pero la clínica- La clínica no. No Porque es existe que- la objeción de conciencia institucional en porque son Colombia. personas jurídicas. Así realmente. sea una persona jurídica de carácter confesional, Sí. No puede está hacerlo. obligado a prestar el servicio porque presta un servicio público encargado por el Estado. Miren, Francisco. Artica, yo creo que todos hemos tenido que enterrar familiares. Les voy a compartir 3 momentos de mi vida muy fuertes. La muerte de mi bisabuela, 89 años, en la clínica donde la estaban tratando, dice, ya no queremos hacer nada. Ella nunca pierde conciencia hasta que entra al coma y tuvo una lucidez mental increíble hasta los 89 años. Sí. Y dijo, yo me quiero morir en mi casa. Ella en su casa recibió el apoyo, lo que dice la doctora, domiciliario y el afecto de la familia. Yo me quiero morir rodeada de ustedes. Ella era la generación número 1, nosotros somos la 4, y quiero estar rodeada de ustedes para morirme. Eso es un ejercicio humano que le enseña a la familia muchas cosas. Siguiente caso, mi abuelo murió de bronquitis crónica con un 22% de pulmones. Él murió en su finca porque no podía vivir en la altura de Bogotá, rodeado de la persona y de la familia, y se murió solo. Tuvo un paro cardíaco, solo, muy tranquilo, pero habló con todos. Y mi tío abuelo, de cáncer en el cerebro, mi primo oncólogo, dice, en la clínica se muere, pero no lo toquen. Él era el médico y le tocó vivir todo esto. Porque la muerte, como proceso, Sí. también es una escuela. Y es una escuela de vida. Y creo que y en eso usted fue afortunado para tener Total. unas buenas muertes alrededor suyo. Sí. No es el caso de mucha otra gente que tiene muertes dolorosas, muertes además costosas. Regresamos con esos casos y qué se puede hacer para mejorarlos. Seguimos en Zona Franca hablando esta noche del fin de la vida y salimos a preguntarle a la gente en Bogotá cómo quiere morirse. ¿Te gustaría elegir la forma de morir? No, yo creo que pues Dios tiene destinado para uno la muerte de pues la forma que Él pues tenga uno en el destino. Como digan los médicos, ¿no? Que uno ya que esté padeciendo una enfermedad porque X motivo ya uno no quiere padecer más, pues entonces que ya tomen lo que quieran hacer ya con uno. Eso no lo puedo elegir, eso lo elige es Dios. Sí, me gustaría. Creo que tenemos derecho a tener una muerte digna, sin tanto sufrimiento. Sí, porque no me gustaría, digamos, morirme de una manera fea o enferma. Entonces, pues, si lo puedo escoger, puedo morir, pues, bien. No, desde que no sea quemada o ahogada. Sí. Bueno, porque hay muertes que son como más difíciles, más trágicas. ¿Cómo es una buena muerte? El día que uno le dé un ataque, pues de una vez que Dios se acuerde de uno para no padecer. Ya por la edad, por los años y todo, y ya uno ya quiere descansar, pues sería una muerte natural, sería muy buena para uno. En la cama, dormido. Yo considero la que Diosito le tenga a uno, ¿no? Cualquiera que sea. Quiera que sea. Que pueda estar uno descansando tranquilamente y no amanecer. Morirme mientras estoy durmiendo. Que me quede dormida ahí. Ahí quede. Me gustaría morirme en un sueño profundo y nunca despertarme más. Parte de recuperar la dignidad de la vida es arrebatarle a la medicina el poder sobre la muerte y que tienen sobre el embarazo, sobre todo, y sobre, digamos que, esa intrusión en la vida individual que tienen las personas, ¿no? El señor que me diga al médico cómo me voy a morir. Pero mira, ahí yo rescato 2 cosas bien importantes y es el temor que tenemos no a la muerte, sino a sufrir con la muerte. A la morida. Exacto. A la morida. A la morida, exactamente. Pero también es bien importante tener en cuenta lo que estás acotando. Es dejémoslo todo en manos de los médicos.
Y precisamente eso es lo que buscamos, que nosotros podamos ejercer nuestra autonomía, pero también respetando la autonomía y la discrecionalidad del profesional de la salud, claro. Porque al profesional no le podemos imponer que haga que realice unos procedimientos innecesarios frente a los que el profesional tiene claro que ya... Claro. No van a tener ningún resultado. Y entonces hable un poco, y usted quería aclarar más el tema de la declaración de voluntad anticipada, este documento. Ok, bueno, es importante con el documento que ya les dije, nos cambió de ser solo una escritura pública a ser un documento, pero tenemos que tener unas cosas claras. Es decir, un documento Lucas, quiere decir, yo me puedo poner a escribir, yo Daniel Pacheco me quiero morir de tal y tal forma. Pero la recomendación es seguir los formatos de documento de voluntad anticipada que están disponibles. La Fundación por el Derecho a Morir Dignamente tiene unos disponibles desde hace décadas en Internet. El Ministerio de Salud va a exponer el suyo propio, el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene otro. Un consejo sería, no escriba el suyo de cero, utilice los formatos y los borradores que están dispuestos, que fueron hechos por fundaciones tremendamente prestigiosas. Pero que además tenemos que tener claro que si en el momento yo voy a entrar a una cirugía y no sé qué va a pasar, pues yo puedo hacerlo, pero tiene que cumplir con las condiciones que nos está exigiendo el Ministerio, que tiene que decir la fecha, el lugar de expedición, el nombre, la identificación de la persona, la manifestación clara e inequívoca de que está en plena capacidad, es competente, conoce, fue informado, sabe cuáles son las consecuencias de la decisión que está tomando en este momento, pero además sabe que puede revocar en un futuro, puede cambiar esa decisión total o parcialmente. Sí. Pero ¿cómo lo vamos a bueno, dejar clara cuál es su manifestación con relación al final de la vida, con relación a determinadas situaciones, con relación, les decía, a las condiciones espirituales, en fin, pero que la ley ya nos dice, bueno, usted puede ir a una notaría y hacerlo por escritura pública, pero usted puede coger un documento con esos requisitos y con 2 testigos usted lo hace, pero también lo puede hacer con su médico. Entonces usted le dice a su médico lo anota en la historia clínica y ese documento que van a firmar los dos tiene que ir como un documento anexo a esa historia clínica. Una cosa socializada como la exponía Lucas, pero también puede ser una cosa privada, es decir, de pronto si usted lo que pasa es que no es que pueda ser socializado. Si yo quiero socializarlo con mi familia, yo lo puedo hacer y sería buenísimo que todos supieran y no hubiera lugar a duda alguna. Lo que pasa es que esa información también hace parte de la información que tenemos que preservar y que está sometida a reserva. Perfecto. Entonces, si el titular de la información lo quiere publicar, lo puede hacer. Exactamente, pero si yo no quiero, lo puedo dejar guardado. Una pausa y regresamos con conclusiones acerca del fin de la vida, la muerte. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hoy hablamos sobre la eutanasia activa, la eutanasia pasiva, los cuidados paliativos y la declaración de voluntad anticipada. Un poco para cerrar, señores. Yo creo que la declaración es fundamental. La nueva resolución brinda distintos medios, audio, video, un documento privado, un documento ante notario. Mi recomendación como abogado, mi recomendación personal es hacerlo preferentemente en un documento que conste con los testigos o que sea elevado ante notario. ¿Por qué? Porque es que en el momento de la urgencia, el documento permite probar de manera mucho más sencilla la voluntad. Y si se puede hacer además e incorporarlo a la historia clínica mientras uno está sano y aliviado, mejor aún. Mi recomendación, y con esta idea cierro, es que la voluntad anticipada y el tema de la muerte digna hay que llevarlo a la mesa del comedor. Hay que hablarlo con naturalidad porque van a ser las personas más cercanas a nosotros los que en los momentos de urgencia van a ser los llamados a ayudarnos a que nuestra voluntad sea garantizada. Si yo hago eso en contra, a escondidas del conocimiento de mi familia, que eventualmente puedo hacerlo, puedo encontrar barreras en el fin de la vida. Y ese es un lujo que uno no puede darse. Porque en el momento del fin de la vida, ir a un juez de tutela para que garantice los derechos, hacer un derecho de petición significa una muerte significa una muerte dolorosa. Sí, hay gente que dice, pucha, si yo digo esto, tal vez no hacen todo lo que se puede hacer para salvarme. Es que cuando en el documento yo estoy tomando una decisión, yo tengo que tener claro que es en caso de una enfermedad, por ejemplo, terminal. Ya no hay ninguna otra opción. Entonces, esa es mi decisión. En ese momento, esa idea. Exactamente, es absolutamente infundada. Pero quiero rescatar, Daniel, un puntico importante de esta resolución de las voluntades anticipadas. Primero, es necesario que tengamos en cuenta que esa decisión se toma en torno
a mis necesidades, a mis derechos, a mis valores. Yo no puedo tener en consideración a nadie más para tomar esa decisión. Pero, sin embargo, también es una forma de anticiparnos a problemas familiares, a las discusiones que se plantean sobre qué hacer con ese paciente que ya no se puede, que está inconsciente, que es incompetente y que el hijo quiere algo y la mamá quiere otra cosa. Entonces, Francisco, es importante usted que la vio cerca. No, la vi cerca de lo que están diciendo los dos abogados es completamente cierto. Miren, la idea es que la muerte la miren como el paso más excelente hacia la vida eterna, uno. Y dos, que sí informen a sus familiares la manera como ustedes desean desprenderse de su cuerpo y empezar a vivir para siempre. Porque lo que están diciendo, reitero, sí ocurre. Hay muchas dificultades en enfermedades terminales, en procedimientos finales durísimos que a veces se dan, y es bueno que la familia sepa cómo quiere uno dejar este mundo, porque nos evitamos problemas. Y además tranquilícense a todo, este mensaje lo doy para todo el mundo. Viva feliz, viva tranquilo, viva conciencia, viva libre, y acuérdese que de todas maneras después de esta tierra usted va a encontrar la respuesta a todos sus anhelos, crea o no crea, porque es tan infinitamente amoroso el Creador que le da la opción de vivirlo. Ojalá, esa sería una nueva religión. Es que hay un concepto que es amor. Lo que pasa es que el amor aquí en la tierra no se entiende. El amor es de verdad amor. Usted le dan pedacitos de amor en la tierra. Sí. Sí. Pues yo no le he firmado, pero en mi familia ya todos saben quién es el testigo, porque nadie quiso ser, yo no quiero saber de eso, pero entonces les mire, una amiga mía, la amiga mía del alma, es la que tiene las instrucciones. Entonces, así ellos podrán Nosotros lo hicimos mi mamá, mi hermana y yo. En la mesa del comedor. En la mesa del comedor. No, y está bonito, eso está bonito. ¿Y fue duro? No. Fue fácil, finalmente, porque también hemos experimentado la muerte de seres queridos que murieron conforme a su voluntad. Y pues como es un tema del que se habla con toda naturalidad en la mesa del comedor, uno tiene la plena certeza que el otro supo qué deseaba y en el momento de actuar sabe que lo que está haciendo es garantizando la voluntad de su familiar y no las dudas o las inquietudes que pueda tener él mismo. Perfecto. Con eso me voy. Muchas gracias a ustedes. Creo que fue una conversación muy agradable acerca de un tema en general poco discutido, la muerte, el fin de la vida. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.